Las estrellas están desapareciendo en el cielo, una por una, pero nadie lo nota. Nadie puede pararlo. Estoy corriendo hacia el único lugar donde aún hay esperanza. Tengo que alcanzarlo antes de que sea tarde. Los sonidos de agonía se desvanecen pronto. El mundo será destruido, incluso la memoria de este se irá. E incluso si no hay ninguna chance de traerlo todo de vuelta en lo absoluto, siempre habrá alguien que estará dispuesto a tratar lo imposible, en un lugar sin espacio, sin tiempo, sin memorias. Es con esta introducción que Ludbero nos abre sus puertas que nos guían a un mundo desolado, donde la esperanza de tal vez volver todo a como era antes, es prácticamente lo único que mantiene al mundo unido, y nos coloca en los zapatos del héroe quien contra todo pronóstico, y sin el más mínimo atisbo de consideración por las posibilidades, se enfrentará a las fuerzas que causaron la caída del mundo, de su mundo. Poner en palabras la historia de Ludbero es complicado, no porque sea particularmente compleja, sino que, todo lo contrario, es muy simple de hecho, tan solo constando de 4 actos y con numerosas interacciones que nos dejan saber del mundo que antes fue. Este juego tiene un argumento sorprendentemente simple para lo que es su mundo, simplemente es impresionante la cantidad de amor y pequeños detalles que posee, un personaje recurrente en muchas de las entradas de la enciclopedia, es un literal conductor de carruajes. Sin embargo, este juego tiene un no sé qué, que genuinamente me cuesta mucho poner en palabras, así que acompáñenme por esta segunda parte un poco más personal con respecto a este juego. Como se vio al inicio, el mundo simplemente ya no es más, se fue, y con él muchas de las memorias sobre este. Es importante recalcar que durante todo el juego el mundo sigue siendo inestable y el simple hecho de poder construir un asentamiento es un milagro en sí mismo. Cada palo, piedra, fragmento de comida o metal estables es un tesoro que debe ser usado y valorado como tal, pues muchos materiales simplemente se esfuman al momento que uno les intenta tomar. Cabe aclarar, esto no solo pasa con materiales, también con personas y otros seres vivos. Esto se evidencia directamente en los primeros momentos del juego posterior a volver al campamento después de la primera expedición oficial, y ser bienvenido por Yota y un pequeño grupo de supervivientes. Ella junto con el resto de supervivientes no saben cómo llegaron ahí, solo saben que son los que quedan de un grupo más grande, y la única razón por la que saben de su existencia es por lo que dejaron atrás. Citando a la propia Yota, no estamos seguros. Llegamos a esa conclusión por el equipaje abandonado y los restos de las raciones diarias. Con cada día, nuevas señales de la presencia de personas que, hasta donde todos saben, nunca estuvieron con nosotros. Es como si les hubiésemos olvidado. También se evidencia tras morir en un bucle, el héroe nunca muere realmente, ya que, en el momento que cae moribundo, la mayoría de los monstruos y enemigos a su alrededor desaparecen. El mundo está íntimamente relacionado a su memoria. Tiempos oscuros es la forma más suave de describir lo que sucede en este mundo, pues la impermanencia de absolutamente todo es el pan de cada día. La esperanza es pequeña, sin embargo existe, y es en esta esperanza donde recae el peso del argumento de todo el juego, pues sin importar qué tan ínfimas sean sus posibilidades, nuestro protagonista siempre marcha con la cabeza en alto hacia un nuevo ciclo. Pese a esto y a su actitud generalmente optimista, siempre es encontrado con hostilidades la mayoría de las veces. Sin embargo, esto no le detiene de seguir intentando ayudar o llamar a cualquiera que esté dispuesto a escucharlo a unirse a su causa, independientemente de si son monstruos o no. Por ejemplo, y pese a la negativa y posterior hostilidad, uno de mis diálogos favoritos es el que tiene el héroe con la primera arpía que encuentra. Déjenme mostrarles. No. ¿Qué quieres decir con no? ¿Quieres salvar al mundo? ¿Quieres pedir ayuda? Nuestra respuesta es no. ¿Cómo lo? ¿Por qué no? Vemos en la distancia y en la profundidad, por un largo tiempo solo fue la nada en lugar del cielo, pero eso no nos detuvo de ver. Tu visión de salvar al mundo es unilateral e ingenua. Cada persona ve su propia versión de salvar al mundo. Es por eso que nadie nunca se unirá a ti.
Está bien, no lo entiendo del todo, pero ¿qué significa para ti salvar al mundo? Mi progenie y mis cercanos. Que vivan y estén fuertes es parte del ciclo de vida y muerte. Es la vida misma. Es el mundo. Te mataré y alimentaré con tus restos a mis pequeños hambrientos. Y la vida continuará. ¿A cuántas vidas ha salvado tu espada matando una y otra vez? Solo una. No quiero que tú o tus hijos mueran de hambre. Por favor, sé razonable, si mi misión tiene éxito, las arpías podrán tener todo el cielo y territorios de casa que necesiten. No puedo alimentar a mis hijos con palabras bonitas, es tiempo de despedirse. Tras matar a la arpía, el héroe dice lo siguiente. Me siento terrible, por intentar arreglar un mal, me convertí en la fuente de otro. No hay hogar para las arpías a excepción de las montañas más altas, pero no hay comida ahí. No me puedo imaginar cómo lograran sobrevivir con sus montañas desaparecidas de la realidad. Es un diálogo bastante deprimente en ciertos aspectos, pues se nota como nuestro protagonista solo busca lo mejor para la mayoría, incluso intentando razonar con esta. Sin embargo, las visiones de nuestro protagonista y de esta arpía chocan rotundamente, pero incluso tras verse obligado a matarla, expresa arrepentimiento y preocupación genuina por el destino de estas. Es interesante ver cómo el protagonista es tan empático con estas. Y más interesante aún es ver cómo las arpías no son inherentemente malvadas, únicamente buscando su supervivencia, y es entendible su punto, ya que hasta donde todo el mundo sabe dentro de ese mundo, lo que dice el protagonista solo son promesas casi imposibles de mantener, y como bien lo dijo la arpía, uno no puede alimentarse de palabras bonitas y promesas. Y eso es algo que me encanta. Varios de los enemigos con los que uno puede interactuar no son inherentemente malos, tan solo gente desesperada o con visiones diferentes de cómo sobrellevar el apocalipsis, o directamente incapaces de ir en contra de su naturaleza. Da cierta profundidad a la situación al dejarnos ver que, en efecto, no somos los únicos atrapados en un mundo que se desvanece. Es este factor humano lo que me hace apreciar a este juego, y hablando de dicho factor humano, es simplemente impresionante el cómo cada cosa en este pequeño juego está tan bien escrita, desde los comentarios del protagonista intentando hacer humor de una mala situación, hasta las escenas más elaboradas. La humanidad es algo que destaca en casi todos los personajes de este juego. Por así decirlo, las interacciones se sienten genuinas, los personajes no se sienten planos y realmente se quedan en tu memoria, aunque sea únicamente de aspecto, y tomando en cuenta de que una de las problemáticas del juego es que el mundo está siendo no solo borrado, sino que es activamente olvidado. Tiene cierta gracia que los únicos personajes totalmente amigables con los que el héroe interactúa sea gente tan memorable. Pero volviendo al tema, muchas de las conversaciones con los NPC tienden a oscilar entre una conversación ligeramente profunda o relevante con información útil sobre el juego y las misteriosas habilidades del protagonista, para simplemente no morir y aprender del mundo únicamente mediante estar en este como si de una esponja se tratase, e interacciones más relajadas que te hacen recordar que pese a todo siguen siendo personas, y que pese a que el mundo no volverá nunca a ser como antes, aún hay lugar para los buenos momentos y el humor, que muy en el fondo todos están en eso juntos, y que no importa qué tan mala sea la situación, todos aportarán lo que puedan para reconstruir el mundo. Me gustaría ejemplificarlo con una de las conversaciones que mejor mezcla ambas partes, y una de las que más me gustan en lo personal, es la que se obtiene al desbloquear la clase de pícaro o ladrón, como prefieran llamarle. Hay exilio incluso en el exilio, héroe. No seas duro con las almas perdidas que encontraron su salvación en el vino y el juego. Mejor siéntate y elige un veneno para beber. No es por eso que estoy aquí. Es tan extraño, este lugar, sus alrededores me resultan familiares. Ahora sí que estamos hablando. Así que te ganabas la vida como forajido, un poco de robo quizás, o cazando recompensas por la cabeza de algún desafortunado. Es como si otra persona supiera y hubiera hecho todo eso, y ahora yo tengo sus conocimientos y habilidades y ahora, de alguna manera, literalmente dos haces bajo la manga. Y creo que le robé el monedero a alguien, también. Ja. Espera, ese es mi monedero. Espera, ¿no me crees? Oh bueno, siéntete libre de venir si quieres hablar sobre tu nuevo oficio.
No me volví así de bueno con los cuchillos solo por trabajar en la cocina, ¿sabes? Tras esa breve exhibición me gustaría mencionar que, como ya dije anteriormente, esta es una de mis interacciones favoritas, ya que bueno, no solo nos termina de dar la impresión de que el héroe no sea un humano común y corriente, al menos no del todo, sino que también nos deja ver algo de la historia de un personaje secundario de forma orgánica, a la par que la forma en la que incluyen humor y pizcas de lore también se sienten muy naturales en el diálogo, y pese a que a fines prácticos sea poco o nada, es un gran detalle considerando que para ese punto este no volverá a aparecer. Diálogos como estos hay varios a lo largo del juego, y si bien analizándolos en un vacío no serán la gran cosa en contexto, realmente se sienten como si entre estos hubiera pasado un tiempo considerable, y eso es algo que en lo personal simplemente me encanta, el poder tener la ilusión que entre diálogo y diálogo ocurren varios eventos que el jugador no puede ver y que los personajes se sientan vivos pese a su poco tiempo en pantalla es un logro en sí mismo. Pero sin duda alguna, en mi opinión, hay una cosa más que grita humano, aunque más que una cosa es un lugar que crece junto a nosotros, un lugar al que siempre volveremos una y otra vez al final de cada run, y un lugar que terminó volviéndose el hogar de no solo el héroe, sino que, de una comunidad entera, el campamento. Es curioso este caso, ya que, si bien no tiene un peso explícito en la trama, se podría decir de que tiene cierta importancia narrativa, aunque sea únicamente de forma implícita. Para mí el mero hecho de que este avance como lo hace representa perfectamente el objetivo del héroe. El mundo lamentablemente no pudo ser salvado, pero el objetivo del héroe es reconstruirlo, traerlo de vuelta del olvido, por decirlo de una forma, y aunque a menor escala, eso es exactamente lo que hace que el campamento mejora, de ser unas cuantas tiendas con una cocina comunal, a ser prácticamente un pequeño pueblo en sí mismo con bosques, ríos, granjas, librerías, casas propiamente dichas, liceos, refugios para aquellos más necesitados e incluso hospitales, y medios para defenderse a sí mismo. Ya entrados en las fases finales del juego, dice mucho de cómo la pequeña comunidad que habita ahí como el héroe comparten el ideal de que si bien el mundo nunca será el mismo, aún se puede reconstruir, y quizás con el tiempo, pueda incluso ser mejor que antes. No sé por qué, pero cada que veo el campamento de mi partida guardada de hace ya años, una parte de mí se siente realizada. Es como si esa pequeña comunidad realmente estuviera ahí, viviendo y continuando incluso después de haberme pasado por completo el juego, que el héroe aún sigue haciendo expediciones cuando no miro, que los confines de la pantalla son solo una visión parcial, que día tras día el mundo se completa un poco más, y que aunque mi rol como jugador hubiese acabado, el mundo sigue ahí, avanzando en un vacío que cada vez está menos vacío. Es ligeramente cómico el cómo un roguelite me hace sentir un poco mejor con respecto a algunas cosas, pero hablaré sobre eso más tarde. Sin embargo, y en la cara opuesta de esta moneda, este juego hace un excelente trabajo con respecto a sus antagonistas principales, aquellos quienes rechazaron por completo su humanidad, quienes se unieron a una cruzada para acabar con la existencia misma, seres tan poderosos que simplemente no pueden sino sentirse ajenos al propio mundo, los 4 jefes del juego y los responsables de acabar con no solo el mundo, sino con prácticamente todo el universo. Y comencemos con el primer y posiblemente más conocido jefe. Omicron es un personaje que solo puedo describir como complicado. Sus motivaciones para unirse a la cruzada contra la realidad misma no eran del todo claras para mí en un principio, pero tenía mis teorías las cuales podían explicarlo. Eso sí, un ligero repaso de su historia sería necesario, no solo para que mis futuras conjeturas tengan algo más de sentido, sino para dar luz del porqué de su aspecto y carácter actual, así que aquí va.
Hace mucho tiempo existió un mago con un poder mágico inconmensurable conocido como Omicron. Su talento era tal que toda la comunidad mágica de ese entonces le temían y respetaban a partes iguales. Incluso el propio Omicron desde temprana edad cuestionó su capacidad para no dejarse llevar por su propio poder, y temía que no habría nadie lo suficientemente fuerte o capaz como para derrotarlo si este terminaba yendo por el mal camino. Su poder también le había ganado numerosos enemigos con el tiempo, pues obsesionado con alcanzar la máxima eficiencia, confeccionó un complejo de hechizos de protección que le permitían automatizar todas sus funciones corporales, demostrando esto su eficiencia cuando fue envenenado por un rival en un intento por detenerlo. Dichos hechizos tomaron control de su cuerpo y prontamente derrotaron a su envenenador, a la par que crearon un antídoto para su veneno poco tiempo después. Estando bastante sorprendido por las capacidades de su propia creación, que en sus propias palabras excedió todas sus expectativas, seguía sin ser suficiente para él. Debía de seguir mejorando su creación, incluso llegando a la conclusión de que, si lograba automatizar sus hechizos para que su cuerpo investigara mientras él dormía, sería lo más eficiente. Pasaron los años y lo único que lo preocupaba era la descomposición del universo, la entropía en la que terminarían todas las cosas, aún teniendo el poder para intercambiar de lugar las estrellas del cielo, para separar los átomos de la existencia misma, incluso logrando absorber hebras de la realidad, y aún con ese poder se encontraba indefenso ante la entropía, y ese peso lo carcomía, pues si no era él nadie podría detenerla. Fue entonces que se ensimismó aún más en su magnus opus, sus hechizos de protección, o mejor dicho de imitación en sus propias palabras, pero conforme su edad avanzaba, los lapsos en su memoria también lo hacían. Cada día que despertaba podía ver cuán perfecta era su creación, cada decisión, cada nota, cada trabajo, incluso cada pequeño error era idéntico a los que él cometía, llegando al punto de cuestionarse en sus momentos finales quién era él realmente, si el mago o los hechizos que controlaban un cuerpo moribundo. Cuando finalmente murió, sintió tristeza y pena. Era algo bueno, como imitación de sí mismo. Sin estas no podría tomar sus propias decisiones. Sin embargo, no había razones para conservar la carne. Era impráctica, pero incluso con su ahora independiente existencia como un conjunto de hechizos, aún quedaba mucho espacio para mejorar y ser aún más eficiente. La respuesta a sus preocupaciones y preguntas sobre la entropía llegó eventualmente, y tras llegar a la conclusión de que la zona de inexistencia más allá de dos galaxias conocidas como Izmioruk siempre estuvo allí, este descartó sus antiguos cálculos sobre la expansión del universo. Así es, mis amigos, la figura con la cual nos enfrentamos durante el juego no es más que un montón de hechizos imitando lo que fue Omicron, algo que puede sonar evidente al escuchar uno de sus títulos, el Lich, ya que para los versados y los no tan versados en la fantasía, un Lich se puede resumir en términos muy simples como un mago no muerto. Sin embargo, la postura que tomó este juego es interesante, a la par que bastante ingeniosa, ya que el enfrentarnos a un muerto viviente, cuya vida es tan solo una mera imitación en nuestra cruzada para reconstruir el mundo y preservar la vida, es ligeramente poético, que la primera victoria significativa de la vida es un simple humano derrotando a un ser que solo puede ser descrito como una imitación de lo que es un ser vivo, pero carente de aquello que realmente los hace vivos. Pese a eso, la duda persiste: ¿por qué se unió a la cruzada en primer lugar? La respuesta a esta pregunta está más adelante, pues es hora de pasar al siguiente jefe. Hablar de Sigma es hablar de un personaje que es trágico a la par que enervante, pues, si bien desde un punto de vista moral es relativamente buena y bien intencionada, sus métodos y acciones son reprochables, por lo menos, de tener que decirlo de alguna manera.
Ella no busca realmente hacer el mal o generar sufrimiento innecesario, sin embargo, no puede ver más allá de su devoción a quien se refiere como el o Dios, y por eso se opone a nuestro protagonista, pues esta no irá en contra del designio divino. Pese a esto, ella es la más abierta a dialogar o a intentar convencer al héroe de rendirse, cosa que termina sin éxito afortunadamente para el mundo. Irónicamente no es una santa, en la breve historia que podemos observar al desbloquear sus entradas en la enciclopedia podemos ver que ésta, de alguna manera es capaz de poseer a alguien más, posteriormente a su muerte, y gradualmente recuperar una forma física. Este proceso termina con la muerte de la persona poseída por ella tras un tiempo, aún así expresa algo de empatía, en sus propias palabras. Siento mucho que mi vuelta implique otra muerte, pero esa es la voluntad superior. Esto no es todo lo que podría comentar sobre Sigma, de hecho se queda muy corto, a decir verdad, pero el contar más sin el debido contexto es un despropósito, así que aguarden un poco más antes de recibir todas las respuestas y quédense con lo siguiente. Sigma es un antagonista por dos razones principales: un pensamiento dogmático que le impide ver más allá de su fe combinado con una mentalidad cerrada, y porque cree genuinamente que está haciendo lo correcto, aunque eso implique acabar con la existencia misma. Una vez dicho eso, continuemos con... Tao es un reverendo bastardo, un hijo de su madre sin escrúpulos, y mi personaje antagónico favorito. El porqué de esto se debe a dos factores claves. El primero es que, si bien todos los antagonistas poseen motivaciones y razones bastante simples para unirse a la susodicha cruzada contra la existencia misma, las de Tao son prácticamente las más humanas, pues verán, antes de que éste se uniera a la cruzada, él era el héroe de su planeta, uno muy distante ubicado en una galaxia llena de peligros, el campeón más grande, y el único defensor de su planeta frente a todas las adversidades que su galaxia natal pudiera ofrecer. Ni siquiera él mismo sabía cómo o cuándo se volvió tan fuerte, pero lo era, siendo capaz de viajar entre estrellas en menos de un segundo, o derribar un planeta a años luz de distancia. No había prácticamente nada que se le pudiera oponer. Todo esto le generó un ego más que entendible, digo, quien no se inflaría a sí mismo cuando la primera entrada en su diario personal fue escrita con la sangre de un leviatán cósmico al que le había arrebatado la vida únicamente porque no tenía tinta, entre otras cosas. No era el más amable, mucho menos el más honorable, ya que en algún punto dejó de defender su galaxia por razones nobles, si alguna vez las tuvo, a defenderlo única y exclusivamente por la gloria y el reconocimiento. Sin embargo, y pese a ser un bastardo y una persona no muy buena por decir lo mínimo, aún tenía cierto aprecio por su hogar a la par de una buena autoconciencia. En sus propias palabras, algunos me llaman egoísta, pero, soy egoísta y útil. Lastimosamente para él, cuando la obscuridad fijó su mira hacia su galaxia, su planeta, su hogar, ya era muy tarde. Intentó salvarlos, intentó luchar para protegerlos, pero al final este se vio superado, y por primera vez se vio forzado a elegir ser el cazador o ser una víctima. Y creo que ya saben qué eligió. Más de momento no me gustaría comentar, puesto que me gustaría explicar el motivo, las acciones y otras cosas más en profundidad de cada uno de los anteriormente nombrados más adelante, ya que tanto la sacerdotisa como el cazador poseen detalles que no encajan en una pasada por su historia o una descripción, sino que tiene que ver con nuestro último antagonista y el final. Nació al inicio del universo, si es que no estaba ahí desde antes. Alfa creó el espacio, el tiempo, la materia y la temperatura, comenzando a crear el mundo mezclando esas cuatro dimensiones, pues ninguna creación es genuina si no surgía de la nada. Alfa creó un mundo que se creaba a sí mismo, y en el corazón de dicho mundo había una gran e infinita transformación, y cuando el mundo estaba completo, este creó la vida, y la amó más que a nada.
siendo los humanos sus favoritos. Por esa razón tomó forma humana y decidió mostrarse a estos en incontables planetas para contemplar su creación y encontrar alegría a través de esta, pero lamentablemente un fatídico día, en el corazón de un mundo lleno de vida, repleto de diferentes animales y luchas, donde lo recibieron no como un creador, sino como una amenaza. Un hombre primitivo, aterrado por su bienestar y el de su familia, protegió a su familia de la luz de Alfa, como si de una llama abrazadora se tratase con lanza en mano. Este mismo apuñaló a Alfa. La lanza no le hizo ningún daño, pues la materia que él había creado no era una amenaza para él. La lanza no golpeó más que vacío, él no había sido herido de ninguna forma, pero Alfa estaba perplejo. La magnificencia de ese momento, el desafío de la creación a su creador, la voluntad de vivir y seguir viviendo, esa pequeña victoria de la vida completamente independiente y autónoma de él, yendo en su contra, con solo un pequeño instante de ese entusiasmo, Alfa dejó que la lanza atravesara su pecho, un acto de compasión en sus propias palabras, ya que quería darle a su asesino lo que deseaba, y fue entonces que murió y no murió. Él volvió al centro de la creación, pero ya no era él, era Omega. Ya no luchaba por crear sino por devolver todo a la nada, pues la creación ya no le parecía deseable. Un deseo nacido de la negación de sus propios principios pasados había surgido, y la destrucción sin sentido reemplazó a la creación sin sentido. Como Omega comenzó su cruzada, pues estaba obsesionado con reducir todo a la nada. La ausencia de la existencia le parece absolutamente acertada, un ideal. Es así como comenzó la cruzada en contra de la existencia misma a manos de Omega, apagando la creación de poco a poco. Primero fue Omicron, notando prontamente cómo la expansión del universo se detuvo y tomó un rumbo opuesto, viendo cómo lentamente las estrellas, los planetas, las galaxias desaparecían. Él lo vio a Dios, e intentó racionalizarlo, llegando a la conclusión de que quizás, y solo quizás, si Omega alcanzaba su misión, tomaría su propia vida, volviendo a ser Alfa en un ciclo de vida y muerte infinito. Así que se unió a consumiendo la realidad misma, separando átomo tras átomo, apagando las estrellas en los cielos, cortando de raíz la propia tela del tiempo. Todo desde planetas hasta los propios recuerdos del mundo fueron borrados de la existencia, una atrocidad cometida con la esperanza de que todo eventualmente volvería a la normalidad. Lastimosamente para el primero de los discípulos de Omega, este último no tenía necesidad o intenciones de tomar su propia vida. Así fue como Omicron se convirtió en la muerte, destructor de mundos, y uno de los principales verdugos de Omega. La sacerdotisa es un caso especial, puesto a que esta no es humana, ni lo fue en un largo tiempo, inmortal a través de la identidad. Ella es una idea desprovista de cualquier rasgo personal o deseo propio, un ideal, la manifestación física de la fe, y una de las más leales siervas de Alfa. Sigma está y estará siempre presente donde haya gente, siendo una parte de Alfa, una extensión de las capacidades e ideales del mismo. Por eso siempre que haya alguien aún creyendo, ella vivirá, pues los cuerpos se descomponen, pero las ideas encontrarán una nueva mente, y aunque su apariencia y forma de pensar cambien, una nueva Sigma surgirá, puesto que Sigma, la sacerdotisa y la espada de Dios, siempre estará de su lado. Desafortunadamente para el mundo, ella desconoce la transformación de Alfa en Omega. Y es así que se unió a la cruzada contra la existencia misma, intentando convencer por las buenas o por las malas a que todos los que aún se resisten a bajar las armas y rendirse, a aceptar su destino, como prefiere decirle, puesto que no hay duda en su mente de que lo que hace es lo correcto después de todo, y en sus propias palabras cuando se le cuestiona del por qué hace lo que hace. Eso es lo que tú llamarías una pregunta tonta. ¿Crees que tenemos derecho a discutir los motivos de Dios? Si lo ha decidido es porque tiene que hacerse. Eso significa que hay un porqué y un significado. Tao fue el último de los discípulos y más que posiblemente el único que realmente intentó enfrentarse a Omega, pero cuando se vio superado, el defensor de una galaxia, el asesino de bestias que devoraban planetas, dueño de agujeros negros a los que usa como sabuesos, tuvo miedo. Temió por su vida, y en un acto de cobardía se vio forzado a elegir entre ser un cazador o ser la víctima.
y eligió cazar, dirigiéndose a su mundo. Este lo destruyó con sus propias manos, convirtiéndolo en un agujero negro, y sirviéndole a Omega mediante cazar aquellos planetas y galaxias que habían escapado de sus ojos. Pero no crean que estos actos no le pesan, la culpa lo carcome, se culpa por su cobardía constantemente, su mundo muerto siendo un agujero negro el cual no le deja escapar de sus acciones. En sus propias palabras: Debo destruirte. O todo habrá sido en vano. Todos los que he matado no serían presas, sino víctimas de mi cobardía. Este es de mis favoritos, puesto a que fue un cazador convertido en presa, un héroe vuelto un villano, no por corrupción sino por miedo, y ahora en el bando de Omega, caza a sus presas evitando que alguien sea capaz de escapar de la cruzada. Bueno gente, nos acercamos al final del video y tengo que mencionar una cosa. La siguiente parte es un mini resumen entre muchas comillas de la historia del juego, porque es bastante difícil de entenderla por completo si uno solo juega el juego de manera normal, a la par que intentando explicar cómo suceden ciertas cosas relevantes para esta. Literalmente uno tiene que pasarse al jefe final 6 veces, leer la wiki, y desbloquear todas las entradas de la enciclopedia relevantes para sacar la info necesaria. Ahora sí estoy feliz de ya haber hecho todo eso 3 años antes de hacer este video únicamente por las risas, y realmente no me puedo terminar este video, o dar una opinión completa sin contarles esta cosa. Abróchense los cinturones y escuchen bien porque solo diré esto una vez, y créanme es muy confuso. Oficialmente la historia dentro del juego es relativamente simple: despiertas, vas dando vueltas buscando al responsable, te peleas contra 3 entidades cósmicas hasta encontrar al responsable real, lo derrotas, y listo, juego terminado. ¿Simple no? Pues no, eso solo es la punta del maldito iceberg, y realmente la historia iría algo tal que así. Comenzamos hace una cantidad indeterminada de tiempo atrás, cuando Alpha llega al planeta donde transcurrirá todo lo relevante en unos cuantos millones de años, y cuando Alpha hace contacto con los residentes de dicho planeta, dejándose matar en el proceso por aquel hombre primitivo, es cuando las ruedas del destino comenzaron a moverse. Ese hombre pasó a estar vinculado con Alpha y fue conocido desde ese instante como el Profanador, pero no solo eso, su linaje compartiría dicha conexión. Cosa la cual vendría bien ya que, en el centro de la creación, Omega estaría naciendo. Saltamos rápidamente a lo que fácilmente serían otros miles de años en el futuro. Un hechicero con una capacidad mágica inimaginable nacería, Omicron, el cual con el tiempo descubriría una verdad que lo perturbaría profundamente: el universo está desapareciendo lentamente, esto debido a que Omega comenzó su cruzada hace ya mucho tiempo. Tras la muerte y posterior alza de Omicron como el Lich, este mismo se toparía con 2 factores: eventualmente la existencia misma ahora estaba limitada a 2 galaxias o Rukeism, a la par que la naturaleza cíclica de Omega, llegando a la conclusión de que, si este le ayudaba con su cruzada debido a su naturaleza, Omega acabaría con su propia vida dando paso nuevamente a Alpha. Conclusión errónea, pero ¿quién podría culpar a alguien por asumir algo así considerando su posición? Suponiendo que Omicron es más viejo que Tau, cosa que se nos deja en claro ya que Tau se refiere a Omicron como el viejo o el anciano, es fácil decir que un tiempo más adelante sucederían los eventos que se nos cuentan en la historia del cazador. No sabemos y posiblemente nunca sabremos con certeza cuál fue su galaxia natal, pero esta tendría que ser Rukoism, posiblemente la más alejada del mundo donde transcurre el juego, ya que si bien Omicron se enteró y estaba confabulado con Omega mucho antes que Tau, este último tras unos cuantos eones, debido a que sus sabuesos ya estaban crecidos para ese punto, logró llegar a tiempo para confrontar a Omega en el momento que el vacío llegó a su galaxia, confrontación la cual terminaría con un Tau mortalmente aterrado, siendo subyugado por Omega y posteriormente acabando con su planeta y convirtiéndolo en el agujero negro donde su cuerpo se regenera tras morir.
Ahora tomemos una pausa y expliquemos lo siguiente. Es importante mencionar que los únicos personajes antagónicos capaces de revivir como tal son Omega y Tau. El Lich irónicamente no es capaz de revivir como tal, y la sacerdotisa, como expliqué anteriormente, no revive, sino que su identidad pasa a un nuevo cuerpo en un ciclo de reencarnación o posesión constante. Más tiempo pasa y aquí es un evento menor pero igualmente importante, una cantidad de tiempo indefinida más adelante, una descendiente del profanador es rescatada por un centinela. Los centinelas son una especie extraña dentro del universo de lo pero, puesto que poseen ciertas habilidades no solo proféticas, sino que vinculadas con el destino mismo aparentemente, ya que estos se aseguran de que los eventos se encarguen de suceder como deben. Es por esto mismo que salvan a Elo, la descendiente del profanador, cuando ésta se pierde y encuentra su torre bajo el dicho de la línea de sangre del profanador debe ser continuada. Avanzando un poco más en la línea de tiempo, digamos unos 25 o 20 años antes, podríamos decir que nace el protagonista, ya que no se nos dice su edad. Es seguro decir que en este lapso de tiempo el fin del mundo se estaría acercando rápidamente, pues en otra entrada de los centinelas los mismos avisaron de este a un astrónomo, contándole que las estrellas estaban desapareciendo una tras otra rápidamente, desde las más lejanas hasta las más próximas, y que ya no habían. Posteriormente se nos confirma esto, ya que para esos eventos solo quedaban 18 estrellas en toda la galaxia, y según el astrónomo siempre había sido así. También podemos asumir que el cuerpo actual de la sacerdotisa nació poco antes o en este mismo lapso de posiblemente 20 a 25 años, basados únicamente en el aspecto del protagonista y comparándolo con el suyo, aunque siendo honesto esta parte es la que más flaquea en cuanto a términos de lore y la más hipotética, ya que, si bien no hay información que nos diga que Sigma no envejece, tampoco hay información que diga que sí lo hace, por lo que será el primer y el último. Créanme, ya que no encuentro otro marco de tiempo que cuadre. Cabe aclarar que, a diferencia de Tau, Sigma no posee tanto poder físico, dependiendo de ángeles para atacar, y aparte ya fue herida de muerte o asesinada en anteriores encarnaciones, posiblemente por descendientes del profanador, pero aún así solo sustenta un poco mi teoría de que Sigma dentro de todo es la más mortal en términos físicos del cuarteto de antagonistas. Saltando un poco más adelante en el tiempo, llegamos a los eventos que dan inicio al juego. El mundo se está acabando, bla bla bla, ya lo vieron en la introducción del juego. Es aquí donde en términos de tiempo y algo fijo todo se va al diablo, así que agárrense. ¿Recuerdan que cuando mencioné a Omicron dijo que hasta los recuerdos mismos fueron devorados? Bueno, no solo eso, el tiempo también. Verán, cuando Omicron u Omega eliminan por completo algo, este se borra de la existencia. Por esa misma razón nadie excepto unos pocos, siendo Omicron, Tau, el héroe, y los centinelas sabían de qué estaba pasando. El recuerdo de las estrellas también fue consumido, y como ese recuerdo junto con la estrella no existen, entonces nadie se preguntaría por qué no están ahí. Es como si yo te preguntara por qué no estás sosteniendo el vaso de agua que tenías en la mano hace 5 segundos. ¿Qué? ¿No tenías un vaso de agua en la mano hace 5 segundos? ¿O no recuerdas que tenías un vaso de agua hace 5 segundos y este desapareció? Algo así es lo que pasa cuando Omicron consume algo. Conceptos como el tiempo lineal, realidades fijas, probabilidades absolutas, o las leyes de la física, el mundo ahora se ve obligado a existir como si estas cosas nunca hubiesen existido en primer lugar, por así decirlo. Si una criatura con vista existe en el mundo ahora casi inexistente donde no hay luz, en el área donde esa criatura existe, su mera existencia fuerza al mundo a crear condiciones falsas que le permitan ver a dicha criatura, aunque no haya luz. ¿A qué viene esto? Pues verán, literalmente al inicio del juego, en la primera visión se nos confirma que por lo menos hay 2 líneas de tiempo directamente abordadas en el juego, una donde en la primera expedición el protagonista logra derrotar al Lich, la que nos da el logro justo a tiempo para el almuerzo, y otra, la más común, donde este es asesinado / derrotado por el Lich, porque sí, si bien el protagonista puede revivir un máximo de 3 veces con ayuda del
edificio cripta, la carta cripta ancestral y la habilidad de técnica de Omicron, este sigue siendo capaz de morir, solo que a términos de gameplay, este solo queda moribundo, es encontrado y rescatado a tiempo. ¿Cómo pasa esto todas y cada una de las veces? Pues verán. Inmortalidad cuántica, sí, inmortalidad cuántica. Este tipo de inmortalidad en específico no priva a uno de morir como tal, solo que permite la posibilidad de una línea de tiempo perfecta, ya que al momento donde uno podría morir, se generan dos posibilidades /universos /realidades diferentes, una donde uno muere, y otra en la que sigue vivo. Por dar un ejemplo, imagina jugar a la ruleta rusa, en el momento donde decides jugar se generan 8 realidades. ¿Por qué 8? Pues 5 de esas la bala no estaba en la cámara, en una se encasquilló el arma, en otra la bala era de salva, y en una mueres. Algo así pasa cuando el héroe entra en una expedición, al momento de morir no muere en la realidad del juego, pero muere en otra, y a la vez revive, pero vuelve a morir, y así con todos los acontecimientos del juego donde puede morir. Pero no solo pasa con el protagonista, también con algunos jefes como Omicron, quien de paso confirma lo anterior. Tras su segundo enfrentamiento este dice lo siguiente: cabe aclarar, saltearé los diálogos del héroe. Matarme a mí es, ya veo. Así son las cosas, soy solo una imagen en tu retina, no el original. No tienes idea de lo que has hecho, no creo que seas capaz de comprender esto. Soy parte de un mecanismo de autodefensa. Una multitud de copias enviadas a diferentes realidades en el momento de la muerte. Mi destrucción no puede repararse, pero en una serie interminable de intentos, son posibles diferentes resultados. Como dije antes, eso confirma lo anteriormente mencionado, ya que podemos considerar al protagonista que manejamos, como al primer Lich que matamos, los originales. Tomando en cuenta eso, es seguro afirmar que mientras jugamos, incontables copias de tanto el protagonista como el Lich combaten, algunos mueren, otros viven, otros simplemente se rinden, y este proceso de ramificación constante ocurre a lo largo de todo el juego con diferentes héroes, algunos llegando más lejos que otros, hasta llegar eventualmente a Omega. Es aquí donde la línea de tiempo tiene otro punto de inflexión, al igual que la historia, pues se nos confirma algo: el protagonista es descendiente del profanador, y su descendiente más cercano, y que, debido a eso el propio Alpha, ahora Omega, lo protegió de sus discípulos, dándole la oportunidad de hacerles daño, puesto que sin contar ayudas externas como el revivir, nuestro protagonista, de momento, solo tiene como ayuda la posibilidad de hacerles daño, cosa la cual él también hará. Es así como la batalla comienza, con un Omega dándole la posibilidad al héroe de que lo mate, y tras una larga batalla, Omega cae. Es en este momento donde se nos revela una cosa más: nunca estuvimos solos, incluso logrando sorprender al propio Omega. Iota, o mejor dicho Iota, se revela a sí misma por lo que es, la diosa de la probabilidad y las cosas sin importancia, que en conjunto logran hacer que el universo siga su curso. Sin embargo, nos hace saber que la gran mayoría de nuestras hazañas son únicamente nuestras, ya que ella solo nos ayudó creando la ínfima, casi que definitivamente imposible posibilidad de que un único humano derrotara a Omega existiese. Posteriormente y en sus últimos momentos de vida, Omega confiesa que ahora en su nuevo camino a ser Alpha, no reconstruirá el mundo, sino que creará todo de nuevo, cosa que el héroe responde con lo siguiente: tras que Alpha pida disculpas porque pese a ser derrotado, el mundo seguirá vacío por mucho tiempo. No pidas disculpas, no esperaba que fuera tan fácil. Y no voy a esperar hasta que todo vuelva a ser como antes. Quizás volver aquí te lleve millones de años, pero te prometo una cosa. Cuando lo hagas te encontrarás con un nuevo y magnífico mundo creado por los humanos. Y si los humanos no son capaces de hacerlo, entonces no merecíamos existir de todos modos. Tras esto, Omega, o mejor dicho Alpha, le dice a nuestro protagonista que espera que así sea, que se volverán a encontrar algún día, y que recordarán aquel momento, aunque no será el protagonista, sino uno de sus descendientes tan cercano al protagonista como nadie, que él lo recordará. Esto último nos puede indicar que cuando el héroe decía recordar las cosas que otra persona había hecho, que se sentía como si él hubiera hecho dichas cosas antes. Esto puede ser que, debido a
a su conexión con Alpha, y con su propia línea de sangre, este estuviera recordando cosas de sus antepasados, y que las diferentes clases no fueran más que el héroe reviviendo las memorias de sus ancestros. Y así terminaría la historia, con una promesa, una revelación, y la esperanza de que quizás y en un futuro, todo sea mejor. O al menos eso diría, de no ser porque casi que al instante de eso, Yota nos pide ayuda para no solo terminar de salvar este mundo, sino que salvar los mundos de otras posibilidades donde este no lo consiguió, de salvarse a sí mismo, en tantas posibilidades que son imposibles de solucionar en una vida, cosa la cual el protagonista acepta ya que el propio Omega lo confirma cuando lo derrotas otras 5 veces para obtener todo el lore posible y un logro, que en efecto, en esa línea del tiempo barra realidad barra posibilidad mato al héroe y ahora quien lo enfrenta es el héroe original, o sea nosotros. Y cosa la cual nos deja con una línea de tiempo aún más extensa porque gracias a la posibilidad de viajar entre posibilidades que nos da Yota, hay un montón de héroes salvándose entre sí en diferentes líneas de tiempo, y posibilidades que posiblemente desencadenen en más, y como aún no tenemos ni el cinturón, o los guantes como objetos obtenibles aunque se muestren como tales, implica que aún quedan muchas más cosas que aún no vemos y que pueden solucionar muchos más agujeros en la historia y responder aún más preguntas, pero que posiblemente nunca veamos porque llevan desde 2021 sin sacar aunque sea un DLC, pero bueno, así son las cosas. Una vez dicho eso, realmente me gustaría hablar de lo que significa y significó este juego para mí, pues si bien la historia de normal puede verse simplona, y cuando miras más en detalle uno se da cuenta de que realmente es una maraña de posibilidades, líneas del tiempo, y conceptos honestamente intrigantes pero complicados que muchas personas ni se tomarán la molestia de averiguar, realmente tiene un mensaje bastante bonito, uno que nos pide intentar hacerlo imposible, que nos suplica que no nos rindamos pese a la adversidad y que aunque sea a pasos de tortuga seguir moviéndonos hacia adelante, que a veces la fuerza de uno no recae enteramente en un solo individuo y que como comunidad nos tenemos que apoyar el uno al otro puesto a que nuestra fuerza no se encuentra meramente en el número, sino que en nuestra cooperación. Que incluso pese a todo, incluso si el mundo está vacío, lo más importante es la esperanza, es el tenderle la mano a alguien que lo necesita, es el dar el 100% pese a la adversidad, y en cierta medida, que no importa cuántas veces uno caiga por el camino, lo que realmente marca la diferencia, es que tantas veces uno se va a levantar y va a continuar caminando. Sé que posiblemente sea un mensaje ya quemado, visto ya 1000 veces, pero siento que es uno que nunca debe dejar de sonar, especialmente en tiempos no tan buenos como estos. La esperanza es algo que todos necesitan tener de vez en cuando. Eso y realmente es uno de mis mensajes favoritos, no por nada soy muy fanático de Gurren Lagann y opino que el indomable espíritu humano es una de las cosas más geniales de todo el mundo, y el que opine lo contrario está cordialmente invitado a que me lo sostenga y me lo pruebe. Pero bueno, sin mucho más que decir, este ha sido Delta, espero que tengan un muy bonito día, tarde o noche.